¿Qué tal, amigas y amigos del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast en el que platicaremos acerca del próximo concierto que el extraordinario ensamble de percusiones mexicano Tambuco ofrecerá precisamente en el Conjunto Santander. ¿Y qué mejor para poder platicar acerca de este ensamble, de lo que es un ensamble de percusiones, de la trayectoria de Tambuco y, por supuesto, en particular del programa que podrán escuchar? Qué mejor que platicar con Ricardo Gallardo, un querido amigo, un grandísimo músico mexicano, director artístico de Tambuco y una de las bujías esenciales de ese proyecto. Ricardo, querido, bienvenido. Gracias por aceptar. Muchísimas gracias, Gerardo, y buen día a todo el público. Esto es, querido Ricardo, también una invitación, un hacerle ver a la gente por qué de verdad es una experiencia tan única, me consta a lo largo de 3 décadas poder asistir a un concierto de ustedes. Empecemos un poco por el principio. Tambuco, ¿qué es eso de Tambuco? ¿De dónde sale el nombre? Bueno, primero tengo que aclarar que Tambuco es un ensamble, es un cuarteto dedicado a la interpretación de música escrita exclusivamente para instrumentos de percusión. Eso en términos muy generales. Ahora, regresando a la pregunta, es muy interesante y tiene varias respuestas que no sabíamos al principio. Nosotros nombramos así el ensamble eh, en homenaje a, pues sobre todo al repertorio de esta música, el repertorio para percusiones, en el cual México ha sido muy prolífico y además muy prematuro, porque compositores como Carlos Chávez comenzaron a escribir para esta dotación musical tan temprano como 1942, pero desde antes tenían grandes dotaciones percusivas en las partituras sinfónicas. Pero esto es relativamente joven porque la primera pieza que se escribió para percusiones, para ensamble de percusiones, se escribió en 1930. Uf. Simultáneamente se escribió eh, Ionización de Edgar Varés junto con las rítmicas 5 y 6 de Amadeo Roldán. El mismo año, Roldán un poquito antes, pero con diferencia de meses. Y Tambuco, precisamente, fue una pieza para percusión que escribió Carlos Chávez. Entonces, este nombre, pues reconoce la obra para percusión que escribió Carlos Chávez, pero reconoce en general eh, esta historia que ha tenido México al desarrollar la literatura para este grupo instrumental. Ese es el origen primero de Tambuco. Ese es el origen de alguna manera musical, estético, lo puedo entender muy bien, pero finalmente un cuarteto como este, un grupo de músicos que durante un periodo tan prolongado hace música juntos, hace un proyecto de vida musical y de música vital conjunta, también tiene que partir de algún resorte íntimo, afectivo, humano. ¿Cómo surge en ese plano en Tambuco? Bueno, es muy curioso porque los miembros de Tambuco, además de ser colegas, somos grandes amigos, pero somos amigos desde los 17 o 18 años, que nos Ujú. íbamos a acampar y miles de aventuras y de travesuras juntos que hasta la fecha ocurren. Eso está Además, padrísimo. esto le da mucha vitalidad y mucha renovación constante a nuestro trabajo que jamás ha sido tedioso. Nosotros creemos que si nuestro trabajo, además de fructífero y disciplinado y fuertísimo, no es divertido, entonces no tiene chiste. Esto creo que ha sido fundamental, catalizador fundamental para la duración de este proyecto de más de 30 años ya. Entonces, nos conocimos en la universidad estudiando la carrera de percusionistas. Dentro de la universidad hicimos muchísima música de cámara. De hecho, se integraba nuestro trabajo como estudiantes en el marco de una orquesta de percusiones que ya existía dentro de Ujú. la UNAM.
Esto nos permitió eh, obtener una práctica directa en el estreno, en la colaboración con compositores, porque la orquesta se hizo muy profesional muy temprana. Al saber de la existencia de esta orquesta, compositores como Manuel Enríquez nos invitaba a sus foros a estrenar partituras de compositores que venían de otras latitudes. Y esto enriqueció nuestro trabajo, pero nos hizo asomarnos a la importancia de esto para la creación musical. Entonces, esto fue importantísimo para nosotros. Eh, Después yo me fui del país un buen rato a continuar mis estudios, pero siempre tenía claro que yo quería hacer un ensamble de percusión, continuar con esta práctica, por las razones que dije antes. Impone un gran reto de muchos tipos, pero también es una carrera que yo la considero personalmente muy entretenida y que me jala y me hace sentir cada día como el primero hasta la fecha. Estoy Entonces, estos fueron los orígenes. Estoy totalmente de acuerdo. Yo te voy a hacer algo que no sé si es una pregunta o es una reflexión contigo, y esta te la digo muy sinceramente, es una que yo tenía pendiente de preguntarte. Algunas veces nos hemos Venga. hablado Verdi decía, regresa a lo antiguo y serás moderno. Y de alguna Ujú. manera, Ricardo, un grupo de percusionistas parece remitirnos a lo más antiguo de la práctica sonora, de la práctica musical de nuestra especie. Si nosotros decimos un cuarteto de cornos, no suena algo muy primitivo y antiguo. Si nosotros hablamos de percusiones, podemos remitirnos, insisto, hasta antes del Homo sapiens, hasta el Neandertal, de donde viene una parte importante de nuestra musicalidad. ¿Hasta qué punto lo que ustedes hacen es tan antiguo y tan primitivo y hasta qué punto es tan moderno, puesto que su repertorio es del siglo XX, del siglo XXI, comisionan obras nuevas, se vuelve música a un tiempo radicalmente nueva y original, absolutamente prístina? ¿Qué con eso, Ricardo? Ahí hay dos respuestas y es una reflexión muy padre. Lo primero que hago es responder al comentario de Verdi, Pepín, ¿no? Em, no Pepino, la legumbre, sino Sí, el no, apodo. Pepito Verdi. Sí, Pepito Verdi. Entonces, yo siempre digo que a través de la música moderna de Stravinsky, supe reconocer el pasado, es decir, en sentido inverso. Stravinsky nos enseñó y nos deslumbró con una pieza que sigue, yo digo, moviendo los sismógrafos como la consagración de la primavera, pero que a la vez nos hace conectarnos con nuestro pasado a través de con esa modernidad, ver al pasado. Eso por un lado. Y por el otro lado, a los instrumentos de percusión yo les llamo instrumentos de contradicción, porque surgen todas estas reflexiones. ¿Qué instrumentos pueden considerarse instrumentos que emiten notas o sonidos determinados y cuáles no? Estos conceptos cambian. El mismo concepto de percusión no es total para todos. Varios instrumentos efectivamente se percuten, otros se raspan, otros más se sacuden, otros utilizan el viento para generar sonido, pero están comprendidos dentro de la percusión. Claro. Eh, Ahora, Nosotros tambuco, mismos, ¿no, Ricardo? Como nosotros mismos, to- como individuo, como instrumentos. totalmente, totalmente. Eh, esto también corresponde a asomarse al instrumento y ver que son todos objetos también. Entonces, dentro de los objetos nos incluimos nosotros porque somos un objeto viviente, pero un objeto finalmente. Eh, Tambuco toca un repertorio nuevo en el cual ofrecemos a los compositores el arsenal de instrumentos que tenemos y combina gongs asiáticos con tambores eh, afrocaribeños o instrumentos orquestales europeos,
o instrumentos muchas veces de origen prehispánico o instrumentos inventados para sonar una música que no es ni oriental, ni europea, ni afrocaribeña, ni prehispánica, sino que estos instrumentos eh, son el resultado de esta música es la suma de todas estas partes o estos elementos para crear una música eh, que defino como voces, lenguajes muy nuevos con instrumentos muy viejos. Es una combinación muy interesante para ponerla así. Son, no utilizamos estos instrumentos en un contexto folclórico o en un contexto tratando de reproducir músicas particulares de alguna región, por evitar el término étnico, ¿no? Pero Entiendo. músicas tradicionales. No, nosotros tomamos el instrumento y lo tomamos con el mismo respeto que un violinista toma sus Stradivarius, por ejemplo, Ujú. y, eh, y apreciarlo y explorar, como cualquier otro instrumento orquestal, su capacidad expresiva, su capacidad técnica, sus limitaciones, tratar de buscar y estudiarlos, quizá para extender un poquito estas limitaciones y otorgarle estas posibilidades a los compositores, quienes escriben ideas nuevas, quienes desarrollan lenguajes propios con instrumentos muy antiguos. Entonces, la combinación a mí siempre se me ha hecho muy interesante. Es fascinante, es absolutamente fascinante. En muchas críticas nacionales, internacionales, todas enormemente laudatorias de Tambuco, se habla de la teatralidad del acto musical en vivo de Tambuco. Lo es. Verlos, vaya, es casi una redundancia por la etimología, es un espectáculo. Ajá, Si bien toda la interpretación musical tiene un elemento importantísimo de corporalidad, la percusión es corporalidad y la corporalidad es percusión. Eh, Hay también casi un elemento coreográfico, dancístico en lo que uno está viendo. ¿De qué manera incorporan ustedes o de qué manera el público también puede esperar un espectáculo con este elemento de corporalidad y de teatralidad en el buen sentido del término, no de show vacío? no, claro, sí. Bueno, también creo que tengo dos respuestas para eso. La primera es que cada integrante de Tambuco está muy consciente del músico que quiere ser y más consciente del músico que no quiere ser. Uh -huh. Entonces, todos, algo que yo veo impregnado en la conciencia de cada uno de nosotros cuatro es que la música es un arte escénica y nosotros, al estar en un escenario, nos convertimos en focos de atención y no queremos pelearnos contra eso, sino utilizarlo. Ahora tenemos el vehículo perfecto para utilizarlo. Y ahí va la segunda respuesta. Esta gestualidad, yo le llamaría, es parte implícita del sonar de los instrumentos de percusión y gracias a ella es que se genera esta, este atractivo en escena que no se ciñe únicamente a tocar las notas. Voy a poner un ejemplo, no sé, voy a Por tomar favor, me encanta esta cajita de unos lentes y un lápiz. Entonces, eh, gracias a las limitaciones de la percusión, es que hemos desarrollado otras habilidades, así como una persona que pierde la audición o la vista, compensa con los otros sentidos y se hacen más amplios. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es un instrumento y en una partitura un compositor me pide tocar un sonido staccato, muy breve. No hay problema porque esto suena así naturalmente, ¿sí? Entonces,
En otro pasaje, haz de cuenta, donde las cuerdas tienen unos acordes muy amplios y la música se desdobla muy lentamente, me pide con este mismo instrumento ser parte de ese discurso, ser coherente con lo que están haciendo los demás. ¿Cómo le voy a hacer yo para integrarme a ese discurso legato y amplio con esto? No puedo, o sea, por más que le haga, no vibra. Entonces, yo tengo que dibujar el sonido, un poco así como los magos, que con sus manos hacen que su audiencia vea lo que él quiere que Ujú. tú veas. Entonces, nosotros lo mismo. Entonces, mi gestualidad al tocar no va a ser la gestualidad de un staccato. Yo voy a tocar de forma diferente y te juro que la gente escucha esos sonidos. Es un poco lo que hace Pero un director de orquesta también, en algún. totalmente. La batuta no suena, ¿sí? Sin embargo, hace toda la diferencia el director con su gestualidad, con sus ataques, con la forma de manejar este tortón sinfónico que es la orquesta, ¿no? Tenemos unos cuantos minutos. Vamos a hacer un podcast independiente para hablar. Tu servidor hará un podcast para hablar muy particularmente del programa. Pero en Muy tres o bien. cuatro trazos, platícanos. Liquid City de Gabriela Ortiz, El devenir de la noche de Héctor Infanzón, Cuarteto en Chico de Jorge Camiroaga, Sculpture in Wood de Rüdiger Pavasar, se pronuncia Pavasar. Sí, va a Pavasar. pasar, sí, al alemán. Rhythmic Structure of the Wind, estructura rítmica del viento de Raúl Tudón y Third Construction, tercera construcción de John Cage. Sin pedirte que hagas un resumen de cada obra porque tenemos 2 o 3 minutos Claro. para cerrar, Ujú. ¿qué pueden esperar los Bueno, asistentes? ya con leer eso te arroja varios mensajes. Uno, que el programa tiene una gran carga del resultado de la colaboración de Tambuco con compositores que escriben para ellos. Uh -huh. Tal es el caso de Gaby Ortiz, tal es el caso de Raúl Tudón, Héctor Infalzón y hasta ahí. Jorge Camiroaga es un amigo compositor de origen Uruguayo. uruguayo. Entonces ahí tenemos ya dos, dos elementos que nos permiten trazar el perfil de este programa en particular. Uno, con especial énfasis a la colaboración que tenemos con compositores, la mayoría de ellos vivos y que han escrito música para Tambuco. Otra, la importancia del repertorio latinoamericano, que para nosotros es muy importante en un circuito. Tambuco toca, afortunadamente, toca muchos conciertos en circuitos internacionales que son mayoritariamente integrados por músicos que tocan a los compositores del establishment, Uh -huh. ¿sí? Y en circuitos en donde Latinoamérica tiene una presencia casi nula, lo podemos decir, porque hemos estado ahí y estoy viendo constantemente programas de otros conciertos y tristemente, pues no existimos, a pesar de que queremos decir o sabemos lo que vale el repertorio. No. Entonces queremos utilizar este acto de colaboración, el fruto con la música que se ha escrito, para difundirla fuera de México también. Especialmente vamos a tener un programa muy parecido a este, prácticamente igual, en Carnegie Hall en enero. Nada menos. Y, y entonces, y, y, y queremos hacer eso, queremos mostrar, como son escenarios grandes, queremos mostrar este trabajo ahí. Y es lo que hemos hecho estos 30 años y lo que nos ha permitido trazar un perfil muy particular. Por otro lado, incorporamos un clásico como John Cage y su tercera construcción. Para nosotros los percusionistas, tocar John Cage
que es de los pioneros, equivale como para otro músico tocar Monteverdi. Para un percusionista es, Yo. pues, es el nacimiento, yo Ujú, podría decir también lírico, ¿no? ujú, Igual sí, que Monteverdi, y, es maravilloso, pero aparte es un repertorio que sigue sonando tan fresco como cuando se escribió. correcto. Entonces, es un programa súper interesante también porque en esta pieza en particular, John Cage utiliza instrumentos de origen mexicano, prehispánico, que fueron originalmente un regalo de Carlos Chávez a No, John Cage. no lo sabía. Entonces, es algo que une todo esto, ¿no? Entonces, el programa es interesantísimo. Estamos muy contentos porque es nuestro concierto debut en el Conjunto Santander Maravilla. y realmente queremos invitar al público de Guadalajara que se nos una posteriormente. Celebraremos con una buena torta ahogada y un tejuino. Me parece muy bien, querido Ricardo. Y de verdad, amigas, amigos, si han visto, escuchado a Tambuco, saben que no pueden perdérselo. Y si no han tenido esa oportunidad, no esperen para ir. Es una experiencia muy diferente de cualquier otra experiencia musical que hayan vivido. Es algo inenarrable y es algo sobre todo, querido Ricardo, que nos enorgullece. Tambuco es un grupo de música, no me atrevo a llamarla clásica ni de concierto, es un grupo que muestra y demuestra que México puede tener un ensamble, un cuarteto musical de élite internacional, han puesto el nombre de México muy en alto, son un auténtico orgullo, nunca les diré una institución porque eso suena a Sí, algo del pasado acaso. Son sí. verdaderamente una muestra de vitalidad increíble y ustedes y Tambuco son cada día más jóvenes. Gracias por eso, querido Ricardo. Muchas gracias, Nos veremos Gerardo. pronto por allá. Amigos, amigas, gracias por su atención a este podcast y nos veremos en el próximo.